Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la unidad problema número 9 del área de injuria de la Facultad de Ciencias Médicas, más precisamente un caso clínico de un paciente llamado Eduardo de 31 años de edad que consulta a su médico por encontrarse con dolor de cabeza, o sea cefalea, febrícula, asténico y con dolores musculares. En la consulta refiere que trabaja como camionero cargando y descargando bolsas de cereales en Roque Sáenz Peña y en Puerto Alvear. Como ustedes podrán ver, hay diferentes signos y síntomas que podemos observar en el caso clínico. Les voy a ir dejando enlaces en la esquina superior derecha de su pantalla para que puedan acceder a los diferentes signos y síntomas, ya que cada uno tiene un video en el canal que habla específicamente de ellos. Pero como esta consulta presenta, digamos, una variada sintomatología que habitualmente pertenece a lo que se conoce como enfermedades endémicas, vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero no en el mismo video. Hay muchas enfermedades endémicas y para desglosarlas correctamente pensé en ir haciendo un video de cada una. En este caso, vamos a hablar de lo que estaría aquejando a Eduardo en este punto, que sería una infección por hantavirus que habitualmente puede ser producida por diferentes métodos de transmisibilidad. ¿Pero qué es el hantavirus? Bueno, las infecciones por hantavirus representan una zoonosis emergente y es transmitida al hombre por roedores infectados por dichos virus. Esos virus son virus ARN que pertenecen a la familia Buñaviridae. Hablando un poco de la epidemiología local, más que nada en Argentina, sabemos que afecta frecuentemente al sexo masculino, y esto tiene que ver más que nada por el hecho de que es el sexo masculino el que se encuentra trabajando preferentemente en las zonas rurales haciendo trabajo de esfuerzos, ¿sí? Si digamos hubiera una predisposición o si ambos sexos trabajaran en zona rural, quizás en este caso no habría tanta diferencia. Es propio de las regiones rurales, aunque se reportaron casos en ciudades. De hecho hubo en años anteriores casos reportados de hantavirus en la ciudad de Buenos Aires. Esto sucede preferentemente porque debido a la tala y deforestación los animales tienden a escapar de su hábitat natural para alojarse en lo que serían las periferias rurales de las ciudades o en las periferias de las casas. La infección previa, es decir, haber tenido hantavirus, no necesariamente otorga una inmunidad indefinida para una reinfección. Se considera a las personas que tienen, digamos, mayor riesgo de exposición de contraer el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es la presentación clínica que puede ofrecer este tipo de virus, a pobladores rurales, camioneros, transportistas, guardafaunas, guardaparques, turistas, acampantes, pescadores, convivientes, familiares directos de la persona enferma, agentes de salud, vinculados a la atención de este paciente que no hayan tomado medidas de aislamiento respiratorio y adecuada protección. Fíjense que en nuestro caso, camioneros o transportistas, que es lo que sería Eduardo, es uno de los grupos de riesgo que tienen mayor posibilidad de exposición para contraer este tipo de virus. ¿Cuáles son las formas de transmisión del hantavirus? Bueno, sabemos que se produce por la inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados. Habitualmente este tipo de virus produce una infección crónica en los roedores que no los enferman, sino que los hace portadores y agentes, digamos, de transmisión de este tipo de patologías. Otras posibles vías de transmisión son a través del contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados, por la mucosa conjuntival, nasal o bucal o por la mordedura de un roedor infectado, o sea, por el consumo, el contacto de estos elementos o por la misma mordedura del roedor. Nosotros tenemos dos formas de presentación habitualmente en lo que sería el hantavirus, pero en nuestro medio es más frecuente la presentación cardiopulmonar. Existe una presentación renal que habitualmente nosotros no vemos en nuestro medio. De hecho, si hablamos de porcentajes, hay un 80% de casos que habitualmente se presenta con la forma cardiopulmonar y solamente menos de un 20% de la forma renal, que es muy frecuente en los países del norte. Por eso vamos a hacer hincapié más que nada en la primera forma, o sea, en la forma cardiopulmonar. Acá tenemos uno de los ejemplares amistosos, fíjense qué lindo parece el ratoncito, que son capaces de transmitir este tipo de patologías. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que nos ofrece el hantavirus? Bueno, presenta una presentación febril indiferenciada, o sea, un síndrome febril, que es muy difícil de diferenciar de otras patologías y es por eso que depende de la fase donde nosotros lleguemos a
tener contacto con el paciente va a ser muy dificultoso a la hora de realizar un diagnóstico solamente con la clínica, porque la mayoría de las enfermedades endémicas comienzan con una presentación febril de estas características. También puede ser posible que haya un compromiso abdominal, renal, hemorrágico o neurológico, pero también puede haber una injuria pulmonar moderada sin compromiso hemodinámico, una injuria cardiopulmonar severa con compromiso hemodinámico pero con buena respuesta al tratamiento, y una injuria pulmonar severa con shock que no tiene una respuesta a tratamientos. Cuando hablamos del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, sabemos que puede dividirse en 4 fases, y esas fases son la fase febril o prodrómica, la cardiopulmonar, la fase diurética o la fase de convalescencia. Vamos a analizar cada una de ellas. Cuando hablamos de la fase febril o prodrómica, estamos hablando de una fase que tiene una duración de 1 a 12 días, se caracteriza por presentar un clásico síndrome febril indistinguible de otras patologías. Puede, como no, acompañarse de dolor abdominal, aunque en nuestro medio es muy frecuente que lo haga, y los síntomas respiratorios superiores están ausentes en esta fase febril. Esto es un dato muy importante porque es lo que nos permite diferenciar de otras patologías que producen un cuadro febril, pero que habitualmente, como la leptospirosis, son acompañadas de tos, es decir, de síntomas respiratorios de vías aéreas superiores. En este caso, en el hantavirus no los produce, aunque sí lo puede desarrollar a posteriori. También una característica de esta fase, y que por ahí la vuelve un poco más indistinguible de otras, es la presentación de petequias por trastornos de la coagulación. Si bien el examen físico y laboratorio y RX pueden ser normales, habitualmente encontramos un trastorno a nivel del hemograma, con la presencia de inmunoblastos, con la presencia de trombocitopenia, con la consecuente aparición clínica de las petequias, con una leucocitosis, es decir, un número mayor de leucocitos de 12.000 glóbulos blancos, con desviación a la izquierda. Incluso puede presentarse una reacción leucemoide si nos basamos solamente en el conteo de leucocitos, y una eritrosedimentación normal o ligeramente aumentada. ¿Sí? En este caso es importante determinar la presencia de la eritrosedimentación, porque el hecho de que esté normal lo puede diferenciar de lo que sería la leptospirosis. Cuando hablamos de la fase prodrómica, y como les mencioné con anterioridad que los exámenes complementarios pueden no arrojar ningún tipo de diagnóstico o de alteración inicialmente, podemos encontrar una radiografía de tórax totalmente normal, pero cuando nosotros encontramos este tipo de características y sospechamos un cuadro de hantavirus, podemos tomar 2 conductas: con el paciente estable, repetir la placa a las 24 horas, o si el paciente se encuentra inestable, podemos repetirla inmediatamente o a las 4 horas. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos una comparación de 2 radiografías de un paciente que inicialmente presentaba una radiología normal a nivel torácico y una alteración 4 horas después con un refuerzo bilateral de la trama vascular, y se observa un leve infiltrado también de forma bilateral. Estas son las alteraciones que podemos encontrar o no inicialmente en una placa radiológica, y a posteriori un cuadro más marcado. Ahora bien, si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene un cuadro bien marcado de una afección pulmonar por hantavirus, podemos encontrar este tipo de placa donde francamente vemos la afectación bilateral pulmonar con un reticulado intersticial bilateral, que es muy típica de lo que serían las placas o mejor dicho, las radiografías con pacientes que se encuentran afectados por hantavirus. Fíjense que incluso hoy en día, si lo comparamos con patologías como el coronavirus, puede ser prácticamente indiferenciable en este punto. Tenemos una fase cardiopulmonar que se presenta luego de lo que sería la fase febril y que se caracteriza por la aparición de shock y edema pulmonar, es decir, que lo que caracteriza esta fase es la inestabilidad en la cual se adentra el paciente. Se produce básicamente un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Donde se produce una lesión propia de los pulmones, donde ofrece infiltrados pulmonares difusos y bilaterales, y que habitualmente altera la mecánica pulmonar, produciendo una alteración del intercambio gaseoso con hipoxemia, y a su vez también se produce una miocarditis que produce una depresión cardiológica y conduce a un estado de shock.
La fase cardiopulmonar comienza con tos progresiva. Fíjense que en este caso ya pasamos a otra fase, o al cambiar de fase tenemos una tos o la presencia de síntomas respiratorios superiores que inicialmente es irritativa, es decir, no productiva, pero luego se transforma sí en productiva y se acompaña de disnea y de signos de inestabilidad hemodinámica. Lo característico de esta fase es que dentro de las 24 a 48 horas puede conducir a la muerte. Es por eso que es muy importante tomar una medida inicial y temprana para poder salvarle la vida al paciente. Previa a la aparición de los respiradores o ventiladores mecánicos, la mortalidad de esta patología ascendía hasta un 70% en nuestro medio, por lo que tras la instauración de un protocolo frente a enfermedades endémicas y frente a maniobras tempranas como la colocación de oxígeno, ese porcentaje se redujo hasta cerca de un 20%, lo cual es representativamente muy significativo en este punto, por lo cual reconocer la fase clínica y actuar tempranamente determina salvarle la vida al paciente. Si el paciente sobrevive a esta fase, que, bueno, como ustedes habrán escuchado, en un 20% no va a sobrevivir, pero un 80% sí, entramos a una fase diurética que se caracteriza por una rápida reabsorción del edema pulmonar, eliminación rápida del líquido y resolución de la fiebre y del shock, es decir, que el cuerpo automáticamente se equilibra. Pero posterior a esto puede existir una fase de convalecencia donde podríamos encontrar trastornos visuales, hipoacusia sensorio-neural, preipsiquia, debilidad muscular extrema y la persistencia de la miocarditis, ¿sí? En este caso podemos establecer que el paciente puede quedar con patologías de carácter crónico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hantavirus? Bueno, básicamente lo que tenemos que establecer es la detección de anticuerpos IgM o IgG por técnica de ELISA. Habitualmente los anticuerpos IgM los encontramos días después de presentada la patología y son muy útiles para el diagnóstico de hantavirus. Incluso meses después también podemos encontrar una gran cantidad de anticuerpos IgG, pero como les mencioné al principio, esto no determina que el paciente sea totalmente inmune a una reinfección. Por otro lado, podemos también hacer una detección del genoma viral mediante PCR en suero, en coágulos o directamente en órganos. También puede hacerse, digamos, durante la autopsia una detección de PCR. Como ustedes les sonará este nombre, habitualmente la PCR en este caso en nuestro medio lo estamos utilizando para la detección del coronavirus o COVID-19. En cuanto al tratamiento, si bien no es pertinente de esta área de cursado de la facultad, lo que tenemos que saber principalmente que mientras más temprano el tratamiento va a producir un mejor pronóstico para el paciente. Inicialmente una internación temprana en la unidad de cuidados intensivos, eso es muy importante. También un monitoreo cuidadoso de la oxigenación, del balance de líquidos y de la tensión arterial. Evitar la hipoxemia, se recomienda la oxigenoterapia en el 100% de los casos, siempre manteniendo una saturación arterial por encima o al menos de 90%, si es necesario un apoyo ventilatorio para corregir la hipoxemia con ventilación asistida temprana, es decir, con ventilación mecánica, vigilancia y corrección del estado hemodinámico con reposición hídrica controlada. Recuerden que estos pacientes habitualmente entran en shock y es muy importante establecer un buen manejo de líquidos. Utilización de agentes inotrópicos en forma temprana de ser necesario. Si el paciente en estado de shock se encuentra hipotenso, los agentes inotrópicos no deben hacerse esperar. Utilizar las correctas medidas de bioseguridad, porque aunque es muy poco frecuente, puede ser un medio de transmisión para el personal de salud. Y obviamente el control de la fiebre y de las mialgias con paracetamol, no utilizando aspirina, porque recordemos que este tipo de cuadros puede producir trastornos de la coagulación y con la aspirina vamos a agravar el mismo cuadro. Espero les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios. En breve voy a estar subiendo también lo que sería la última unidad, la número 10 del área de injuria. Y también voy a seguir subiendo videos acerca de las diferentes enfermedades endémicas que podemos encontrar en nuestro medio. Muchas gracias.